Tras una noche de disturbios en un lugar llamado el Valle de Susan, una unidad de antimotines pierde a su líder en el enfrentamiento y reciben a un nuevo jefe con ideas reformistas. Todo comienza con un grupo especial de antimotines conocidos como la Unidad Roma, donde conocemos al oficial Pietro Fura. Él lidera la unidad en una manifestación donde los ciudadanos protestan contra la construcción de un tren de alta velocidad que atravesará sus montañas. El enfrentamiento entre civiles y policías se torna de manera violenta. En un momento inesperado, Pietro resulta herido, lo que deja a su compañero Mazzi a cargo de toda la unidad. Mazzi, con firmeza, da la orden de continuar con la operación. Como resultado final, un subinspector queda gravemente herido, mientras que un joven manifestante llega a un estado de coma. Al concluir el operativo, los miembros de la unidad recogen sus toletes y los limpian con cloro, aparentemente para eliminar sus huellas dactilares de los objetos. Al día siguiente, Mazzi se reúne con su comandante y le explica lo ocurrido en la noche del enfrentamiento. Su comandante le pide aclarar los detalles para evitar dañar la reputación de la unidad. Por otro lado, conocemos al oficial Marta, quien tiene una tensa conversación con su hija Agatha sobre un regalo que su padre, aparentemente ausente, le ha enviado estos últimos días. En las noticias, los medios de comunicación informan que un oficial fue herido por un petardo lanzado por los manifestantes, lo que enfurece a Mazzi, ya que él sabe que los hechos no ocurrieron de esa manera. La mañana siguiente conocemos a Salvatore, quien saluda al oficial Nobili, el nuevo miembro y líder designado a la Unidad Roma. Pero parece que a los miembros de la unidad su presencia genera cierta molestia debido a su historial y trayectoria previa de hacer cosas correctas. Nobili se presenta ante su comandante, quien le asigna su primera misión. Por otro lado, conocemos a la esposa de Nobili y su hija Emma, con quienes comparte un momento en su hogar. Al día siguiente, la unidad Roma se entera por las noticias de que un joven ha caído en estado de coma como consecuencia de los enfrentamientos ocurridos en el valle. Mientras el grupo viaja, se comenta sobre el incidente cerca del río, aunque Mazzi insiste en que nunca estuvieron por esa zona la noche pasada. Al día siguiente, un fiscal llega a la unidad para solicitar las pertenencias de los oficiales que estuvieron presentes en la manifestación, en el marco de la investigación por el intento de homicidio de una persona y el caso del joven que cayó en coma. El fiscal comparte con la unidad lo que ha logrado descubrir hasta el momento. Entre sus hallazgos se menciona la presencia de algunos oficiales cerca del río y la solicitud de las grabaciones de las cámaras de los oficiales esa noche. Sin embargo, se revela que las cámaras de Pietro se detuvieron antes de que fuera derribado, mientras que la de Mazzi desapareció debido a un impacto en su chaleco. Por esta razón, la policía de investigación incauta todo el material usado por la unidad esa noche. Mazzi, por su parte, instruye a los miembros de la unidad para que respalden su declaración en el informe presentado ese día. A la mañana siguiente, Nobili se presenta ante su unidad para solicitar más efectivos y menos armas para hacer frente a las manifestaciones. En ese momento, la policía de investigación llega para pedir una orden de incautación de los artículos utilizados durante el enfrentamiento de la noche anterior. Más tarde, la unidad Roma, ahora bajo el mando de Nobili, se desplaza hacia una manifestación deportiva. En ese lugar, Mazzi le recomienda a Nobili mover a sus hombres antes de que los manifestantes se activen. Pero después de algunos minutos, la situación se complica y se le culpa a Nobili por no haber actuado a tiempo. A pesar de ello, el operativo comienza y la unidad despeja el área con violencia. Durante el operativo, la oficial Marta cae al suelo herida. Al regresar a la unidad, el grupo expresa su descontento con la manera en que Nobili ha supervisado la operación y le dejan en claro que ya no formará parte de su unidad. Al momento de retirarse, uno de los oficiales, de nombre Piñarelli, le pregunta a Nobili si podría perder su trabajo si el caso del Valle se lograra aclarar, pero Salvatore entra en ese momento y lo saca del lugar. Esa noche, la unidad Roma se reúne en una cena junto
con Pietro. Durante la velada, Mazzi anuncia que comenzará a recolectar firmas para exigir la baja de Nobili, mientras el mismo Nobili redacta su informe sobre los hechos ocurridos en la manifestación. Al día siguiente, el comandante de la unidad presenta a Nobili una solicitud respaldada por firma de sus propios compañeros solicitando su baja, con excepción de la firma de Marta, lo que significa que Nobili continuará en la unidad. Más tarde, al llegar a su casa, Nobili se entera de que su hija ha sido violada, un golpe devastador para él y su familia. Por otro lado, Marta enfrenta dificultades relacionadas con su hija. Parece que su ex esposo desea pasar tiempo con la niña, pero Marta se niega rotundamente, pues considera que él no es un hombre capaz de cuidar a su hija. Mientras tanto, Mazzi tiene un descontento porque su comandante no ha decidido sacar a Nobili de la unidad. Ese mismo día, la fiscalía toma las declaraciones de Pietro sobre el caso del Valle, así como varios de sus compañeros. En las declaraciones se cuestiona por qué el chaleco de Mazzi, que llevaba las cámaras, solo se quemó en la parte específica por el impacto de la molotov y no en todo el chaleco. A la mañana siguiente, Nobili le agradece a Marta por no haber firmado el informe que sus compañeros habían preparado en su contra. Ella le responde que solo es porque tiene criterio propio. Después de ese encuentro, la unidad Roma se desplaza hacia una nueva misión: escoltar a una mujer gitana junto a sus hijos para que puedan entrar a su casa de una manifestación que les impide el paso. Ellos exigen que primero se dé vivienda a sus ciudadanos antes que los extranjeros. Al llegar al lugar, Nobili pide escuchar sus órdenes, mientras escoltan a la señora hasta su hogar. Horas después, solicita quedarse un tiempo más para seguir resguardando a la familia, argumentando que si se van, los manifestantes podrían lincharlos. Sin embargo, una vez que la situación se calma, sus compañeros le piden que se retire ya que su trabajo ha concluido. A la mañana siguiente, Salvatore y algunos compañeros amenazan a Pignarelli, instándolo a declarar lo mismo que Mazzi en su informe. Horas después, es el turno de Marta ante la fiscalía y después Pignarelli, quien se muestra nervioso y tenso frente a las preguntas que le hacen. Cuando es el turno de Mazzi, él se mantiene firme en todas sus respuestas. El fiscal le pide que le diga la verdad, pues no desea enviar a toda la unidad a juicio por culpa de una sola persona. Más tarde, Marta se despide de su hija y le advierte a su padre que si comete el más mínimo error, ella misma se encargará de él. Paralelamente, Nobili intenta hablar con su hija sobre los terribles hechos que ha vivido, pero ella, sumida en la desesperación, intenta quitarse la vida. Afortunadamente, su padre logra intervenir a tiempo y evitar la tragedia. Al día siguiente, Mazzi y la esposa de Pietro, Anna, se dirigen al gobierno donde trabaja el hijo de Mazzi, Giancarlo, para solicitar una pensión por invalidez para Pietro, ya que debido a sus heridas no podrá caminar por el resto de su vida. Mientras tanto, Nobili lleva a su hija a una psicóloga para ayudarla a lidiar con lo que ha vivido. Al finalizar la sesión, Nobili se entera de la identidad del joven que abusó de su hija. En la unidad, Salvatore le dice a Marta que su novia, que conoció por redes sociales, llegará esa noche y se tomará el día libre. Más tarde, la unidad Roma se desplaza hacia un nuevo operativo en una zona muy tranquila. Por la noche, Salvatore se dirige al aeropuerto para recoger a su novia, a quien le había enviado costosos regalos. Después de esperar un largo tiempo, descubre que la persona con la que había estado en contacto no existía. A la mañana siguiente, el comandante de la unidad le pide a Pietro que acuda al lugar de los hechos para dar sus respectivas declaraciones, ya que Nobili está decidido a encontrar a los responsables de dejar en coma a un joven aquella noche. En el siguiente operativo, lugar donde estaba tranquilo el día anterior, las cosas se complican y la situación se sale de control. Durante el desalojo de la zona, Mazzi decide retirarse de la misión. Al finalizar, Nobili le recrimina la decisión que tomó y le sugiere que, si lo desea, se jubile. Esto lleva a Mazzi a tomar la decisión de abandonar la unidad, explicándole a Salvatore que no quiere terminar como Pietro. Por la noche, en la casa de Nobili, su hija se muestra triste y afectada por todo lo que ha sucedido. Paralelamente, Mazzi se encuentra con Anna, la esposa de Pietro, a quien le comunica que ha renunciado a la policía.
Ana, por su parte, lo besa antes de irse. Más tarde, Matsi revisa las grabaciones relacionadas con el caso del Valle y finalmente entrega las pruebas a Nobili para ver qué podría hacer un policía frente a otro colega de 60 años. Al día siguiente, Salvatore, después de investigar mucho sobre el paradero de su supuesta novia, al final da con el lugar y descubre que ella no existe y que todo ha sido creado por una chica madre de una niña. Mientras tanto, Marta se reúne con su abogado para discutir la posibilidad de compartir la custodia de su hija. Durante la conversación recibe una llamada de Agatha, quien le informa que Salvatore se encuentra en su casa en estado de ebriedad, por lo que Marta va a su casa, lo ayuda y le pide que olvide lo sucedido con su supuesta novia. Por otro lado, la abogada de Nobili le informa sobre el caso de violación de su hija. La investigación dice que se trató de una relación con consentimiento y existen pruebas de lo ocurrido. Si el caso llega a juicio, Nobili corre el riesgo de que todo se vuelva en su contra. Noticia que lo deja furioso. Más tarde intenta hablar con el joven involucrado, pero al final no llega a nada. A la mañana siguiente, la unidad Roma se prepara para una misión de traslado de 2 personas. Durante la acción, uno de los detenidos intenta tomar a Marta como rehén, pero finalmente recapacita y la suelta. Por otro lado, Pietro observa a Matsi coqueteando con su esposa, por lo que decide confrontarlo directamente y le pide que se aleje de su casa. Mientras tanto, Nobili habla con su hija sobre su caso y reprocha la forma en que reaccionó al día siguiente de los hechos, ya que su actitud no favorece nada en la denuncia. Su hija se habría embriagado y drogado con el muchacho implicado. En paralelo, Ana llega a la casa de Matsi para una cena romántica, pero él le informa que Pietro se ha dado cuenta de lo que ocurre entre ellos y decide cortar la relación, negándose a continuar con el engaño. Marta, por su parte, en su camino a casa, escucha por la radio que la madre del joven que está en coma aclama justicia en llanto. En ese momento, se siente triste por esa noticia y le cuenta a su hija que cometió un error, el cual causó consecuencias graves y dolor a una familia entera. Esa misma noche, Salvatore se entera de lo que ocurrió con la hija de Nobili. Horas después, la unidad le da una sorpresa a su compañero. Han logrado dar con el joven que le hizo daño a su hija. En el lugar, después de golpearlo brutalmente, Nobili decide dar un alto. A la mañana siguiente, él regresa a casa y se entera que su esposa y su hija se irán a la casa de su madre para pasar Nochebuena. Mientras tanto, Matsi llega a la unidad para devolver sus pertenencias y se despide, dirigiéndose luego a un compartimento navideño con toda la unidad Roma. En la fiesta, Pietro le pide a Nobili que mantenga unida a toda la unidad, tal como él lo hizo durante 30 años. Tras disfrutar todo el evento, Nobili le dice a Matsi que ahora entiende su carácter y las decisiones que tomó durante los operativos. A la mañana siguiente, llega una notificación del Ministerio Público a todos los miembros de la unidad Roma. Su comandante les informa que el fiscal tendrá 6 meses más para la investigación, pero les dice que no se preocupen ya que no tienen nada en su contra. A pesar de ello, deberán ser suspendidos hasta que concluya la investigación desde el 1 de enero y que el 31 de diciembre será su último día de servicio. Por la noche, Marta habla con la novia de su ex esposo y delante de su hija le pregunta si él la golpea. Su intención es que Agatha vea por sí misma que su padre no ha cambiado en lo absoluto. Esto devasta a la niña, quien se siente profundamente decepcionada de su padre. Mientras tanto, Matsi visita a su hijo Giancarlo en un hospital porque él está preocupado por las complicaciones que su esposa está enfrentando con el parto. La noche del 31 de diciembre, la unidad Roma cumple su última misión del año. En el lugar, Matsi les informa a sus compañeros que al día siguiente irá a la fiscalía para declarar la verdad sobre el caso del Valle. Les explicará que, al ver a su compañero Pietro tirado en el suelo, dio la orden de avanzar y tomar venganza por su camarada caído. En ese momento, se enteran que el joven que había quedado en coma ha fallecido. Minutos después, una camioneta pasa y los tilda de asesinos. Poco después son acorralados por manifestantes que exigen justicia por la muerte del joven en el valle.
En medio del enfrentamiento, Matsi cae al suelo y sus compañeros logran sacarlo del lugar para brindarle auxilio. En ese preciso instante, llega el año nuevo y Matsi recibe un mensaje de su hijo informándole que su nieto ha nacido sin complicaciones, terminando así esta historia. Soy Luis de Historias y Resúmenes. No olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos en un siguiente resumen.